Bien, ha llegado el momento para que entonces nos conectemos con Colombia y entremos para conversar con el pastor Daniel Herrera y luego darle la oportunidad. Pastor Daniel Herrera, buenas noches, bienvenido nuevamente a su programa, ¿verdad? Mi amigo Jesús en el Apocalipsis, nuestro programa también, y nos da mucho gusto que esté con nosotros. ¿Cómo ha pasado el día de hoy? Hola, buenas noches a todos. Estamos bien con el sonido, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. La pasamos muy bien con mi esposa, contentos y trabajando para el Señor. Me da gusto, me da gusto. Haciendo un breve resumen, entonces, de todo lo que anoche usted explicó acerca de Apocalipsis 10:11, ¿qué quisiera usted que la gente tuviera presente antes de la presentación del tema de esta noche? El Señor delineó las señales para identificar la iglesia que tenía que predicar el último mensaje al mundo. Y esas señales se cumplieron específicamente en la experiencia de los adventistas. Y hoy estamos haciendo esta labor. Eso es lo que hay que recordar. El de hoy va a poner un par de clavos más a eso para que terminemos de afirmarlo. Excelente. O sea que esa introducción, en cierta manera, o esa porción que estuvimos analizando ayer, nos llevó a una conclusión que, como adventistas del séptimo día, proféticamente hablando, parece que estamos enmarcados allí y estamos señalados por la profecía, es lo que entiendo. Pero está bien, no quiero tomarle más tiempo, aunque me gustaría seguir conversando con usted, pero no quiero tampoco que usted pierda los minutos y pueda tener tiempo para su exposición. Muchas gracias y entonces esperamos en Dios que pueda seguir usándole con poder esta noche también. Gracias, muy amable. Y una última recomendación. No hay ninguna otra iglesia que cumpla con estas características de Apocalipsis 10. Sin embargo, lo importante es que si vamos a pertenecer a una iglesia que tiene que predicar el Evangelio, lo tenemos que hacer. No sirve absolutamente de nada que digamos que qué es lo que somos si no actuamos y también respetamos a los demás credos religiosos. Usted ha ido descubriendo que el libro de Apocalipsis es un libro amigable, fácil de estudiar, pero también que el centro del libro es un gran amigo nuestro que se llama Jesús porque es el héroe y nos preparamos para su segunda venida. En el tema de hoy, voy a pedirles que tengamos un poquito de paciencia. No sé, me da la impresión de que estoy empezando un poquito después de la hora acostumbrada o la hora planificada, pero hoy quiero que tengamos un poco de paciencia porque necesitamos concretar una situación de Apocalipsis 12 y el comienzo de Apocalipsis 17. ¿Por qué? Porque hoy sí voy a hablar de la iglesia verdadera. Yo hablé ayer de la iglesia encargada de la predicación del Evangelio, pero hoy hablaremos de la iglesia verdadera. Ahora, ¿cuántas iglesias hay en la Biblia? Dos. O en Apocalipsis se reflejan dos. Una en Apocalipsis 12 y otra en Apocalipsis capítulo número 17. Una es verdadera y otra es falsa. Entonces lo que vamos a hacer es dar las características y usted detrás de esas características las vamos a poder identificar. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, muy felices estamos de encontrarnos, de que nos facilites la tecnología. Te suplicamos que nos mantengas todas las conexiones y que tu mensaje pueda llegar esta noche. No permitas que el enemigo meta su mano. Gracias porque siempre cuidas la transmisión. Y te suplico que tu Santo Espíritu venga y nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. Comencemos con Génesis capítulo 3, versículo 15. Necesitamos poner un fundamento para lo que vamos a ver esta noche. En Génesis 3:15 está hablando el Señor Jesús con Adán y con Eva. Pero miren lo que hay en Génesis 3:15. Dice el Señor: pondré enemistad entre ti, ese ti es la serpiente,
y la mujer en ese momento es Eva. Pero ese conflicto va a ir mucho más allá porque dice, entre tu simiente, o sea, los seguidores de la serpiente, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, quiere decir, la simiente de la mujer le va a dar un golpe a la serpiente en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es en el talón del pie. Esta batalla comenzó en el cielo y hoy la vamos a repasar un poquito en Apocalipsis 12, cuando Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Miguel y sus ángeles, correcto, contra el dragón y sus ángeles. Pero esta batalla se iba a extender a lo largo del tiempo. Así que la serpiente o Satanás tiene una simiente y la mujer tiene una simiente. Bueno, de ahí vamos a partir qué pasó con esa guerra y cómo se refleja el día de hoy. Una de las batallas, y vamos a Apocalipsis 12, una de las batallas que el enemigo quiere librar es falsificar todo lo que Dios hace. Así que si Dios dijo, esto es blanco, Él no lo pone negro, lo pone un color ocre. ¿Qué es un color ocre? El ocre da de la combinación de blanco con negro en ciertas tonalidades que parece gris, parece blanco, pero ni es blanco ni es negro. Ese es el punto donde el diablo le encanta llevar a la gente porque ahí los confunde. Voy a leer Apocalipsis capítulo 12 del versículo 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. ¿Ok? Ahora voy a saltarme al versículo 5. Y ella, o sea, la mujer, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Como los días en la profecía son años, días proféticos, años literales, la mujer sufriría una persecución de 1260 años. Ahora vamos a la diapositiva. Necesito lápiz y papel. Felicito a alguien que me envió todo lo que copiaba. La felicité a esa persona, es muy bueno. Tomen nota porque necesitamos que ustedes reestudien. Vamos a la siguiente, la iglesia verdadera en el Apocalipsis. Ustedes notaron que dice, vi una señal, así que es una primera señal, como dice en la mano derecha, y esto que estamos leyendo está en Apocalipsis 2. Los símbolos que aquí salieron necesitan ser buscados en el resto de la Biblia para la interpretación. Un día un amigo me dijo, Daniel, las langostas de Joel son los helicópteros rusos que van a invadir Estados Unidos. Yo le dije, compruébame con un texto bíblico que langostas son helicópteros. No, es que mira cómo se parece una langosta a un helicóptero. Y estaban en plena Guerra Fría. Y yo le dije, hermano, si no lo dice la Biblia, no es cierto. Miren los símbolos y tenemos que buscar en la misma palabra de Dios su interpretación. Hay una mujer vestida del sol, la luna está debajo de sus pies, que tiene 12 estrellas, está embarazada, su hijo fue arrebatado a los cielos, es perseguida y huye al desierto por 1260 años y Dios la libra del dragón. Una primera suposición es que la mujer sea la Virgen María porque ella estuvo embarazada y su hijo, Cristo, nació y fue arrebatado al reino de los cielos. Pero necesitamos ir mucho más profundo en la profecía. ¿Qué es una mujer? Vayan conmigo en la Biblia, ¿qué es mujer? Isaías capítulo 54, versículo 4 y 5. Isaías 54, 4 y 5. No los he anotado para no hacer más largas las diapositivas, si usted le pueda tomar un pantallazo cuando salga todo. 54, 4 y 5. Miren el lenguaje de Dios con el pueblo de Israel. No tengas miedo, no serás confundida, habla una mujer. Y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria. ¿A quién le está hablando? Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. En todo el Antiguo Testamento Dios trató al pueblo de Israel, que era su pueblo elegido, que era la iglesia de ese tiempo, que era el vehículo predicado, siempre lo trató como una mujer.
yo te encontré en tus sangres, dice Isaías, en tus sangres inmundas, pero te limpié, yo te di un nombre, yo te vestí linda y tú me has traicionado. Y la palabra para traición espiritual que siempre se usa es fornicación. Así que en el Antiguo Testamento Dios siempre llamó a Israel, a su pueblo escogido, como una mujer en una forma de símbolo. Pero vayan conmigo a segunda de Corintios 11:2. Ahí les quedan los textos. Segunda de Corintios 11:2. Pablo en el Nuevo Testamento ahora le da esa misma calificación a la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo número 11, versículo número 2. Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, porque los he casado con un solo esposo para presentarte como una virgen pura a Cristo. Conclusión. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento a la iglesia, que se llamaba Israel de la antigüedad, y la iglesia con los discípulos se le llamó una mujer. Eso también está en Jeremías 6:2. Así que la mujer es un símbolo de iglesia, de pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué está vestida del sol? Vayan conmigo a Malaquías capítulo 4, vamos a dar un clic más. Malaquías capítulo 4, versículo número 2. Malaquías está pegadito a Mateo. Busque Mateo y encuentra Malaquías. Noten que esta mujer está vestida de sol, así que tenemos que ir a buscar en la Biblia qué es el sol. Malaquías 4:2. Estos textos de Malaquías 4:1 y 2 hablan de la segunda venida de Cristo. Mire que sí. He aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Bueno, eso va a ocurrir en la segunda venida. A los malos. Ahora, a los salvos, ¿qué les dice? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Llama a Cristo sol de justicia con alas de salvación. Está diciendo que Cristo es el sol de justicia y que trae la salvación. Ahora volvamos a Apocalipsis 12. Si esta mujer está vestida del sol y Cristo es el sol de justicia, significa que la iglesia tiene que estar vestida de Cristo. Eso es lo que dice. ¿Qué significa vestida de Cristo? Cree lo que Cristo creyó, predica lo que Cristo creyó, ama como Cristo creyó, guarda los mandamientos que Cristo creyó, cree en la segunda venida que Cristo anunció, guarda los mandamientos exactos que Cristo dijo que había que guardar. Esta mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia desde los apóstoles hasta nosotros. ¿Por qué? Porque la simiente dio un hijo y ahorita lo vamos a aclarar. Esta es la iglesia, esta es la historia de la iglesia de Cristo con los apóstoles para acá, es decir, desde lo que llamamos la iglesia de Éfeso. Así que la mujer es una iglesia vestida de Cristo. Aquí está Cristo, no es una obra humana. ¿Qué significa que la luna esté debajo de sus pies? Miren ese texto que aparece en Cantares 6:10. ¿Quién es aquella que viene imponente, ordenada, linda como ejércitos en orden? Porque la iglesia es ordenada, es un ejército de Cristo y ojo, la luna refleja al sol. El sol de justicia es Cristo, la iglesia es como una luna que tiene que reflejar la verdad. 12 estrellas es sencillo. El número 2 identifica al pueblo de Dios. El pueblo de Israel comenzó con los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas y salió el pueblo de Israel. Esa era la iglesia del Antiguo Testamento. Isaías 54, 4, 5 y 13. Y la iglesia del Nuevo Testamento, ¿cómo comenzó? Que es la misma, es la continuidad de la del Antiguo Testamento, con 12 discípulos. Así que el 12 es el número del pueblo de Dios. Pero noten que el Hijo fue arrebatado a los cielos. Este Hijo es Cristo, pero ¿de quién es Hijo Cristo? Veamos estos dos textos que van a aparecer. Vamos al libro de Romanos capítulo 9, versículo número 5. Hoy tenemos que ir con muchos textos porque la palabra de Dios se tiene que explicar. Romanos 9, 5. Hablando de los israelitas en Romanos 9:4, de paso, el capítulo 9 de Romanos, Pablo le está diciendo a los israelitas carnales, les tengo una mala noticia. Yo preferiría morirme, ser anatema, morirme, antes de decir lo que les voy a decir. Ya el pueblo de Israel no es el pueblo de Israel, Dios escogió otro pueblo. Eso está en el capítulo 9. Por eso el 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promesa, la ley, el culto, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito de todos. O sea que la simiente tiene que ser
todo ese pueblo para dar lugar a la verdadera simiente, porque no dice simientes. Cristo, aunque es hijo de María, proviene del pueblo de Israel. Ese es un punto que dijo aquí. Ahora vamos a Gálatas 3:16 para que rematemos este punto. Gálatas capítulo 3, versículo número 16. Pablo está diciendo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. O sea que la simiente de Abraham, ¿quién es? Cristo. Por eso allá en Génesis 3:15 decía: la simiente de la mujer te va a dar un golpe en la cabeza. Ese es Cristo. Así que volvamos a la diapositiva que tenemos de base. ¿Quién es la mujer? La mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia cristiana inaugurada por Cristo, que se vistió del sol de justicia, que es Cristo, se vistió de su verdad, que refleja la luz de Cristo como la luna, que es pueblo de Dios, que está representado en el número 12, y que ese pueblo tuvo un hijo, se lo demostré en Marcos 9:5. Ese hijo es Cristo, y ese Cristo se lo llevaron a los cielos. Y esa mujer, dice ahí, fue perseguida y huye al desierto por 1260 años. Ahora sí cuadra de que pensemos que sea la iglesia y no sea la Virgen María, porque ella no fue perseguida ni se fue al desierto 1260 años. Y esta mujer, Dios la libra del dragón. Aquí hemos cubierto la primera señal y tenemos la iglesia verdadera. Es toda aquella iglesia que está vestida de Cristo y que refleja la verdad de Cristo. Pero aparece otra. Vamos a la siguiente diapositiva. Apocalipsis 12:3. Los siguientes versículos, y quiero que detengan la diapositiva, no me pase a mí, por favor, Elías, para que vayan viendo lo que he puesto ahí. 12:3. También apareció otra señal, la segunda señal ahí, en el cielo. Un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Guarden ese detalle, el dragón tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. No voy a explicar qué es eso, solo guarden el detalle, ¿ok? 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Por eso el diablo se trajo 1/3 de los ángeles. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Por eso este dragón aquí, aunque es el diablo, representa a Herodes. Y cuando fue a nacer Cristo, Herodes lo quiso matar, pero no pudo. ¿Y qué hace el dragón? En el versículo número 6 dice: persigue a la mujer, que es la iglesia, y la iglesia huye al desierto. ¿Ok? Guarden esos dos datos. 7 cabezas, 10 cuernos, y la iglesia se va al desierto. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia cuando se va al desierto? Se va siendo perseguida. Por eso son los mismos 1260 años de persecución que tuvo la iglesia cristiana, que se llama el tiempo de la Inquisición, del 508 a 1798, cuando Napoleón terminó con la hegemonía papal, tomando preso al Papa en Roma, porque no se quiso someter a Napoleón. Ahí terminó la persecución. Pero ¿cuál es el arma favorita del dragón contra la mujer? Es decir, ¿cuál es el arma favorita del diablo contra la iglesia? Destruirla. ¿Con qué? Su arma es un río. Vayan conmigo a Apocalipsis 12:15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Agua como un río. ¿Qué es ese río? Vamos a dar ahí un clic. Apocalipsis 17:15 dice que aguas, muchedumbres, las muchas aguas representan personas. Ahorita vamos a ir allá, personas. Vayamos a Apocalipsis 17:15. Quiere decir, Apocalipsis 17:15 dice: me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir, el dragón le echa un río para acabar a la mujer. ¿Qué le echó? La gente, dominado por el poder político y religioso de su tiempo, persiguieron a la iglesia para matarla. Pero Dios ayudó a la iglesia. Demos un clic. Versículo número 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ojo, ojo. El río representa gente. Quiere decir que lo que ocurre en 1798 es que esa gente dejó de perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese año Napoleón, a través de uno de sus generales, Berthier, va a Roma y toma preso el Papa y se acabó la persecución. Se acabó la persecución y le asestó a este poder una
herida mortal, que fue sanada y que hoy está reviviendo con mucho poder. Ahora, esa es la segunda señal. El dragón persigue a la mujer, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, huye al desierto, le envía gente que es un río, pero la tierra se tragó el río y Dios protegió a la iglesia en 1798. Guarden ese detalle. Si el versículo número 16 de Apocalipsis 12 ocurre en 1798, eso significa que el versículo 17 es para la gente que vive después de 1798. ¿Y en qué año estamos? 2020. Más tarde volveremos a Apocalipsis 12, 17, porque ese versículo ocurre para nuestros días. Ahora vayamos a otro asunto. Vamos a la siguiente diapositiva y nos vamos a mudar a Apocalipsis capítulo número 17. Tenemos que ir allá porque aquí aparece otra mujer. Algo le pasó a esta mujer en el desierto. Estoy en Apocalipsis 17:1. Voy a leer. Mantengamos la diapositiva para que las personas vayan identificando lo que quiero que hablemos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sí ven? Porque en Apocalipsis 12 el dragón le envió un río, y ahora esta mujer, que no es una mujer linda y pura como la otra, sino es una ramera, ya veremos por qué, se apoya en las aguas, se apoya en la gente. Versículo 2, ¿qué más hace esta mujer? Ahora, si la mujer de Apocalipsis 12 es una iglesia, esta es otra iglesia, ya lo vamos a ver, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, ¿ok? Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espiritual desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Recuerdan quién tenía 7 cabezas y 10 cuernos en Apocalipsis 12? El dragón. Seguimos. Versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Pila. Esta es una mujer ramera porque se une con los reyes de la tierra. Quiere decir que es un poder religioso que se apoya en los poderes políticos. Es otro político del mundo, es otro presidente del mundo, solo que tiene un poder religioso y domina un reino religioso. Está sentado sobre muchas aguas, la gente lo apoya. Fornica con los reyes de la tierra, se llama el concordato. Búsquese en cualquier lugar de internet el concordato con la Santa Sede y va a ver, aquí estamos comprometidos. El dragón la apoya y tiene un vestido púrpura. Demos un clic. El vestido púrpura es porque bueno, hay un texto, Ezequiel 16:29, vamos a dar otro, por favor. En Ezequiel 16:29 Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes me han abandonado, ustedes fornicaron con otros dioses. La palabra fornicar significa tener otro marido diferente a Jesús. Es decir, yo quiero cumplir con las cosas de Jesús, pero quiero cumplir con las cosas del mundo. Así que hay mandamientos que dio Dios, pero hay mandamientos que dan los hombres. Yo me quedo con ambos para no tener problema. Eso es fornicación espiritual. Eso es tergiversar la verdad y meterle a la verdad engaño. El vestido púrpura es interesante porque el púrpura es un color rojo profundo. Y esta mujer, ¿qué hace en el versículo número 6 de Apocalipsis 17? Vi a la mujer ebria con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Quiere decir que asesina a los hijos de Dios. El mismo periodo de persecución de los 1260 años, que es el periodo de Inquisición de Roma contra la iglesia cristiana. Pero quiero que noten ahora lo siguiente. La tarea de esta mujer es embriagar al mundo con vino. Embriagar significa darles algo que les haga perder el sentido de pensar bien, coordinar bien y caminar bien. Confundirlos. Pero nos dijo en el versículo 4 de Apocalipsis 17 que tiene un cáliz lleno de abominaciones. En otras palabras, ¿qué es el vino? Las abominaciones, porque el vino va en el cáliz. Ahora necesitamos resolver algo. El vino, las abominaciones tienen que ser algo en la palabra del Señor. ¿Por qué esta iglesia tiene unas abominaciones para enseñarle a la gente? Ahora, dice que esta iglesia está en el desierto. Guárdenmelo para ahorita, porque nos vamos a mudar con un clic más a Ezequiel capítulo número 8. ¿Qué nos queda ahora? Si esta mujer tiene
vino en su cáliz, y el vino son abominaciones, pues busquemos un capítulo en la Biblia que nos hable de las abominaciones, y ese es Ezequiel 8. Y voy a tratar de resumir algo que usted se lo debe leer bien. En Ezequiel 8 Dios está triste y dolido porque el pueblo de Israel, su misma iglesia en el Antiguo Testamento, está cometiendo abominaciones. Y dice, y esta es mayor, y esta es mayor, y esta es mayor. Va a nombrar 3 abominaciones. Versículo, mire, usted ve en el capítulo 8 de Ezequiel, dice visión de las abominaciones en Jerusalén. No está hablando de una iglesia que no conoce a Cristo, es una iglesia cristiana, la del pueblo de Israel, en ese tiempo, que traiciona a Jesús con 3 abominaciones. La primera abominación, Ezequiel 8:9. Me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Primera abominación, adorar ídolos. Téngalo en cuenta, que eso lo prohíbe uno de los mandamientos de la ley de Dios. El segundo, ¿ok? No, primero no tendrás dioses ajenos delante de mí, segundo no te harás imagen de nada. Así que la primera abominación que esta iglesia comete es idolatría. Segunda abominación, saltemos al 13, estoy en Ezequiel 8. Me dijo, vuelve aún y verás abominaciones mayores que estos hacen. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? El dios de la muerte, el dios de los muertos. La creencia es que hay que adorar, hay que orar, hay que hablar con los muertos porque los muertos por allá en algún lugar nos están viendo. Esto se llama la inmortalidad del alma, segunda abominación. ¿Qué es la inmortalidad del alma? Creer que cuando las personas se mueren van a la presencia del Señor o van a otro lugar. Eso es una abominación porque la Biblia dice los que se mueren, duermen, están inconscientes. Primera abominación, idolatría, que se le enseña, una iglesia lo enseña porque lo está enseñando el Israel. Y la segunda, la abominación de el estado de los muertos, la inmortalidad del alma, que es la base del espiritismo. Vamos a la última abominación. Dice, y noten que dice, y vienen mayores, y hay mayores, pero si esta es la última es porque esta es la mayor. Versículo número 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Como es la última, esta es la mayor. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre el altar y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, adorando el sol. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mire, Israel salió de Egipto, y el mayor Dios en Egipto es el Dios Ra, es el sol. Usted lo busca en los babilonios, en los neopersas, usted lo busca en los griegos y en los romanos, es el mismo Dios. El mayor Dios de todos es el sol. Ojo, usted lo busca en los incas, aztecas, mayas, todos tenían como Dios mayor el sol. ¿Qué pasaba con Israel? Israel debía construir, el santuario lo tenía que construir con su puerta mirando al oriente. Total que cuando el sacerdote y el penitente entraba con el corderito para el sacrificio, él le daba la espalda al sol y entraba al santuario. Y una vez entraba al santuario y hacía su sacrificio y se había perdonado, él le veía la cara al sol de justicia. Pues aquí están haciendo al revés, están adorando al sol. El sol todo el tiempo ha tenido el mismo día de adoración. En el año en que Constantino cambió el sábado por el domingo es el día del sol. Die Domine en latín, día del sol. Por eso salió de Die Domini, salió domingo. Y de Sunday salió domingo en inglés, día del sol. Eso significa que la última abominación sería cambiar el día de reposo de sábado al domingo. Resumo las 3 abominaciones y ojo que lo dijo la palabra de Dios. La iglesia de Apocalipsis 17, como ven ahí, tiene vino en un cáliz y el cáliz tiene abominaciones. Cuando él le dé de beber estas abominaciones, el mundo va a confundir el mundo. 3 doctrinas han confundido al mundo. Adorar ídolos, que lo prohíbe el segundo mandamiento. Creencia de la inmortalidad del alma, creer en las almas,
que se van al cielo o a alguna parte, y 3, la adoración del primer día de la semana como el día del sol. Ahora usted ya es fácil que identifique quién es esta mujer. Yo no necesito dar nombres, no necesito ofender a nadie. La palabra de Dios se resuelve sola. Una vez claro esto, que hay 2 mujeres en Apocalipsis, una en el 12 que representa la iglesia pura y verdadera, y la del 17 que representa la iglesia que se falsificó a sí misma porque sigue predicando de Cristo, pero con sus abominaciones. Pero noten el siguiente detalle. ¿A dónde huye la mujer de Apocalipsis 12? ¿Se acuerdan? Huyó al desierto. ¿Y dónde ve Juan a esta mujer? Apocalipsis 17, versículo número 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a esa mujer. Pues resulta que al mismo lugar donde la mujer huyó, ahí está. Donde fue la verdadera, ahí está la falsa. Esto concuerda perfectamente con la historia de las iglesias. Éfeso arrancó bien, la iglesia pura. La persiguieron y cuando entró a Pérgamo, esa iglesia se volvió falsa. Metió las herejías, metió la no verdad del Señor y mezcló doctrina griega con iglesia cristiana. Y esa es la nueva iglesia que hoy tenemos en el mundo, en todas partes, porque el que cree que el que se muere va a la presencia del Señor, eso es una doctrina griega, mis queridos, y el que adora al sol en el día del sol, es una doctrina griega que vino desde romanos, babilonios, desde atrás, y que hoy se nos coló en la iglesia cristiana. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien me dijo, entonces son la misma iglesia. Aparentemente sí. Por eso la iglesia necesitó rescatar las verdades, como explicamos en la historia de las iglesias. Hay una iglesia verdadera, mis amigos. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay una iglesia verdadera. Y esa iglesia verdadera es para el tiempo del fin. ¿Se acuerdan que dejamos pendientes Apocalipsis 12, 17? Vayan conmigo ahora hacia Apocalipsis 12, 17 y vamos poniéndole punto al asunto. Apocalipsis 12, 16 ocurrió en 1798. ¿Sí o no? La tierra ayudó a la mujer, le dieron un golpe y eso fue en 1798, cuando la iglesia de Roma dejó de perseguir a la iglesia cristiana, se acabó la Inquisición, fue larguísimo y se acabó porque Francia intervino. Bendición de Dios. Y lo había profetizado muchos años antes. Pero el 17, el 12-17, quiere decir que es para nosotros porque es después de ese golpe mortal. Y dice el 12-17. Entonces el dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia cristiana, que rescató la verdad, la de Apocalipsis 10, y con todos los que quieran ser fieles, porque Dios tiene fieles en todas las iglesias. Aunque haya una iglesia en Apocalipsis 10 que predica el evangelio después del chasco, Dios tiene hijos fieles en todas las iglesias. Y esos hijos fieles tienen que despertar. Y tienen que hacer su cuarentena para que el vino que han tomado les pueda pasar y puedan volver a la sobriedad. Eso lo hace la palabra de Dios. Entonces, el dragón va a volver a perseguir a la mujer. Pero esta vez, ¿por qué la persigue? Versículo 17. Fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Restos son los últimos. Nosotros, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Quiere decir que para ser parte de esta iglesia verdadera, primero usted tiene que pertenecer a una iglesia que se vista de Cristo. Y una iglesia que se vista de Cristo es una iglesia que pasa la prueba ácida de sus doctrinas, agarre todas las doctrinas de todas las iglesias, incluyendo las doctrinas de la iglesia adventista. Fíltrelas. El filtro es Cristo. Si encuentra similitud con lo que Cristo predicó y creyó, ese es el punto. Por ahí vamos a ir. Y hay que entender que la iglesia hoy es una mezcla de trigo y cizaña y el Señor hará después una obrita de zarandeo que ya está comenzando. Solo estamos haciendo la pruebita de entrenamiento con esta pandemia, pero vendrá un zarandeo para que el Señor defina, o cada uno defina de qué bando va a pertenecer, porque dice paciencia. La paciencia de los santos, necesitamos tener paciencia. La paciencia no es quedarse con los brazos cruzados, es espero la venida del Señor y trabajo para Él. La segunda característica es guardan los mandamientos de Dios.
Hay una tremenda bronca del diablo con los mandamientos de Dios, que fueron cambiados, que el sábado era judío. La Biblia nunca dice que el sábado es judío. El sábado no le fue entregado a un judío, le fue entregado a Adán y a Eva, representantes nuestros en la humanidad. Igual el resto de los 10 mandamientos. Y se guardan los 10 mandamientos. Pero tienen la fe de Jesús, sus creencias, lo que Jesús tuvo como fe. Queridos amigos y amigas, hemos hablado hoy de 2 iglesias, ¿verdad? Hemos hablado de 2 caminos. Hemos hablado de 2 elementos para tomar la decisión. Si hay una iglesia verdadera en el Apocalipsis, ¿cuál? La de Apocalipsis 12, vestida del sol, la luna debajo de sus pies, guarda los mandamientos de Dios, espera a Jesús y tiene toda la fe de Jesús. Pero también hay otra iglesia que quiere predicar las abominaciones y quiere confundir. Y muy pronto, 2 doctrinas de estas 2 iglesias se van a enfrentar. El sábado contra el domingo. Eso está en Apocalipsis 13:15. Sistemas de adoración. La guerra será por adoración. Se van a enfrentar estas 2 doctrinas. ¿Por qué? Cuando usted escuche decir, y se lo estamos diciendo hoy, guárdelo en su corazón, guárdelo. Cuando muy pronto usted escuche decir que hay que hacer que la gente vuelva a Dios porque abandonaron el día de adoración, y ese día de adoración es el primer día de la semana, y empiecen a hacer esfuerzos por eso, sepa mi hermano que hay que empezar a tomar otro tipo de decisiones como comprar, vender o qué hacer. Veamos la siguiente diapositiva. Cristo caminaba con sus amigos hacia Emaús. Estaban muy tristes, muy tristes. Y en ese caminar, Jesús les aclaró su tristeza. ¿En qué consistía su tristeza? Estaban tristes porque dijeron, el Mesías que esperábamos lo mataron. Pero ¿sabe cuál es el problema de los 2 discípulos de Emaús? No habían entendido las escrituras. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Mi amigo, mi amiga, para tomar las decisiones que usted hoy tiene que tomar con respecto a la iglesia verdadera y a dónde va a pertenecer, tiene que pedirle ayuda al Señor. Tú eres la verdad. La verdad no son unas doctrinas. La verdad es una persona y es Jesús. Y cuando conoces a esa persona, conoces los hábitos que Jesús tenía y entonces esos hábitos se vuelven tu estilo de vida y nosotros los llamamos doctrinas. Pero la verdad, si quieres tener relación con la verdad, tienes que tener relación con un Cristo. Y pregúntale, Señor, ¿cuáles eran tus hábitos? Yo quiero hacer los míos y entonces las doctrinas de Cristo serán tus doctrinas. Y eso está en un curso que se llama La Fe de Jesús. Mis amigos y amigas, no tengan ningún temor. Pronto se va a resolver este asunto de la iglesia verdadera y la iglesia falta con la pelea entre 2 doctrinas, 2 días de adoración. Y usted tendrá que tomar la decisión, pero no la va a tomar allá, la tiene que tomar hoy. Su decisión es, yo hoy quiero ser fiel a las verdades de Cristo. Yo hoy quiero ser fiel a la doctrina de Cristo. Yo hoy quiero ser fiel a Cristo.